La luz todavía es suave en la habitación. El aire tiene ese aroma silencioso de la mañana que parece contener posibilidades aún no pronunciadas. Y tú estás sentado, tal vez con una taza entre las manos, mientras la mente comienza lentamente a salir del letargo. Es en estos instantes cuando algo profundo intenta hacerse sentir, no con palabras claras, no con frases ordenadas, sino con sensaciones, imágenes fugaces, intuiciones ligeras como un susurro. Aquí es donde comienza la verdadera escucha del subconsciente, no como una técnica fría, sino como un arte sutil de atención. Antes de entrar plenamente en este viaje, escribe en los comentarios la frase, «Escucho mi voz interior». Escribirla no es un gesto casual, es una forma de dar una forma concreta a una intención, de hacer visible aquello que muchas veces permanece invisible. Los comentarios crean un campo de resonancia, una especie de espacio compartido en el que la atención colectiva refuerza el proceso individual. Cuando muchas personas sostienen la misma calidad de presencia, el trabajo interior se amplifica y se vuelve más estable con el tiempo. Y si sientes que este contenido realmente te acompaña, puedes apoyar el canal también a través del Super Chat, de una manera simple y colaborativa, permitiendo que este espacio siga creciendo y ofreciendo contenidos cada vez más profundos y cuidados. Carl Jung observaba que el subconsciente no es un depósito caótico de impulsos, sino un sistema inteligente que se comunica constantemente con la conciencia. El problema no es que el subconsciente no hable, sino que la mente racional suele ser demasiado ruidosa para escuchar. Pensamientos que se superponen, anticipaciones, juicios, diálogos internos repetitivos crean una especie de niebla que dificulta percibir las señales sutiles. Aprender a escuchar el subconsciente significa, ante todo, aprender a desacelerar. No es una renuncia a la lucidez, sino un afinamiento de la percepción. Cuando te permites momentos de silencio real, sin estímulos continuos, sin la necesidad de llenar cada espacio con palabras o distracciones, empiezas a notar que la mente cambia de ritmo. Las imágenes internas se vuelven más claras, las emociones se manifiestan con mayor precisión, e incluso el cuerpo comienza a hablar a través de microsensaciones que antes ignorabas. Jung hablaba a menudo de la importancia de los símbolos, porque el lenguaje del subconsciente no es lineal, no sigue la lógica discursiva. Un sueño, una fantasía repentina, un recuerdo que emerge sin un motivo aparente pueden contener información esencial sobre tu dirección interior. No se trata de interpretarlos de forma rígida o supersticiosa, sino de observarlos con curiosidad, dejando que su significado se aclare con el tiempo. Cuando desarrollas esta actitud, dejas de reaccionar automáticamente a los impulsos y empiezas a dialogar con ellos. Este diálogo interno crea integración. Partes de la personalidad que antes estaban en conflicto comienzan a reconocerse, a colaborar. El miedo pierde su carácter caótico y se convierte en una señal que puede comprenderse. El deseo deja de ser un impulso ciego y se transforma en orientación. También las decisiones cotidianas cambian de calidad. Ya no nacen solo de la presión externa o de la costumbre, sino de una sensación interna de coherencia. Es como si dentro de ti se formara una brújula silenciosa que no grita, no impone, pero indica con claridad cuándo algo está en armonía con tu camino y cuándo, en cambio, te aleja de él. Esta capacidad no llega toda de una vez. Es el resultado de una práctica constante de atención. Cada vez que llevas conciencia a tu respiración, a tu postura, al tono de tu diálogo interno, estás entrenando la mente para volverse más receptiva y menos reactiva. Con el tiempo, empiezas a reconocer tus automatismos. Ves cuando un viejo miedo intenta tomar el control, cuando un hábito mental busca repetirse, cuando una narrativa interna intenta arrastrarte hacia una dirección que ya no te pertenece. Este reconocimiento no es lucha, es claridad. Y la claridad, como enseñaba Jung, tiene un poder transformador natural. No es necesario forzar el cambio, porque cuando algo es visto de verdad, pierde parte de su rigidez. También la relación con el silencio se transforma.
Al principio, el silencio puede parecer vacío, inquietante, como si faltara algo, pero gradualmente descubres que es un espacio fértil. En el silencio emergen intuiciones que no podrían nacer en el ruido. Es como dejar de cantar un agua turbia hasta que se vuelve transparente. Cuanto más aprendes a permanecer en este espacio, más tu mente desarrolla confianza en su propia inteligencia interna. Esta confianza no es un optimismo ingenuo, es una estabilidad profunda que te permite atravesar incluso momentos de incertidumbre sin perder tu centro. La vida sigue presentando desafíos, pero la forma en que los enfrentas cambia radicalmente. Ya no reaccionas de manera impulsiva, no te identificas por completo con cada emoción, no te dejas arrastrar por cada pensamiento. Existe una distancia sana, una presencia atenta que observa y elige. Jung veía este proceso como un camino de individuación, un acercamiento progresivo a tu totalidad. No te conviertes en alguien diferente, te conviertes más en ti mismo. Partes olvidadas se reintegran, potencialidades no expresadas encuentran espacio, y tu identidad deja de ser una máscara rígida para convertirse en un movimiento vivo. Escuchar el subconsciente también significa aprender a respetar los tiempos internos. No todo se aclara de inmediato. Algunas comprensiones maduran lentamente, como semillas bajo la tierra. La paciencia se convierte en una forma de inteligencia. En este proceso, puedes notar que también cambia la relación con los demás. Cuando estás más en contacto con tu mundo interno, te vuelves menos reactivo a las proyecciones, más capaz de escuchar sin defenderte, más estable emocionalmente. Las relaciones se simplifican, no porque se vuelvan perfectas, sino porque llevas menos confusión interna al intercambio. La mente, al ordenarse, crea orden también en la vida cotidiana. Las pequeñas decisiones se vuelven más claras, el tiempo se utiliza con mayor calidad, la energía ya no se dispersa en conflictos innecesarios. Todo esto nace de un gesto aparentemente simple: escuchar. Escuchar no solo los pensamientos, sino el tono emocional que los acompaña, las imágenes que emergen, las señales del cuerpo, las intuiciones sutiles. Es una educación progresiva de la sensibilidad, y cuanto más se afina esta sensibilidad, más coherente se vuelve tu experiencia de vida, menos fragmentada, más integrada. No se trata de alcanzar un estado ideal, sino de habitar con mayor lucidez aquello que ya eres. Cada momento se convierte en un laboratorio de conciencia. Cada experiencia, incluso la más ordinaria, contiene información valiosa si aprendes a leerla. Este es el corazón de la enseñanza junguiana, aplicada a la vida cotidiana. No separar el crecimiento interior de la experiencia concreta, sino permitir que la psicología se convierta en una práctica viva, encarnada, simple y profunda al mismo tiempo. Y mientras continúas este camino, recuerda que la verdadera transformación no es ruidosa, no necesita grandes declaraciones, sino que se manifiesta en pequeños cambios silenciosos que, día tras día, construyen una estabilidad interior cada vez más sólida, una confianza real en ti mismo y una capacidad creciente de escuchar esa voz sutil que, desde siempre, conoce tu dirección. Y mientras esta voz sutil se vuelve cada vez más reconocible, comienzas a percibir un cambio también en la calidad de tu tiempo interior, como si los días ya no fueran una carrera fragmentada entre estímulos, urgencias y reacciones, sino una secuencia más fluida de momentos habitados con mayor presencia. Te das cuenta de que la mente ya no necesita comentar todo, juzgar cada paso, anticipar cada posible resultado. Se crea un espacio de confianza silenciosa que permite que la experiencia se despliegue sin ser continuamente forzada o interpretada. Esto no significa volverse pasivo o distante de la realidad. Al contrario, significa participar con mayor lucidez, porque cuando el ruido interno disminuye, la percepción se vuelve más precisa, más sensible a los matices. Jung subrayaba que gran parte del sufrimiento psicológico nace de una desconexión entre lo que somos interiormente y lo que vivimos exteriormente. Cuando estas dos dimensiones comienzan a dialogar de manera más armónica,
La tensión interna se reduce de forma natural, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de luchar contra ti mismo mientras los enfrentas. Tu energía ya no se consume en conflictos internos innecesarios, y esto libera una fuerza silenciosa que sostiene las decisiones, la creatividad, la capacidad de adaptación. Empiezas a notar que también las emociones cambian de ritmo. Antes podían acumularse, explotar o quedar bloqueadas durante mucho tiempo. Ahora, en cambio, fluyen con mayor facilidad. Las reconoces antes, las escuchas sin rechazarlas, permites que comuniquen el mensaje que traen, y luego las dejas ir. Este proceso crea una resiliencia natural, una estabilidad elástica que no es rigidez, sino capacidad de recuperar el equilibrio después de cada oscilación. También la relación con el error se transforma. El error ya no se vive como una amenaza a la identidad o como una confirmación de insuficiencia, sino como una información, una señal de ajuste. Esta perspectiva reduce el miedo a actuar y aumenta la libertad de explorar nuevas posibilidades. El subconsciente, cuando es escuchado, se convierte en una brújula que orienta sin obligar, que sugiere sin imponer. A menudo, su guía se manifiesta como una sensación de alineación o de desalineación, más que como un pensamiento claro. Aprendes a confiar en esas sensaciones sutiles, a respetarlas, a verificarlas en la práctica. Con el tiempo, tu capacidad de distinguir entre un impulso reactivo y una intuición auténtica se vuelve cada vez más refinada. Esta distinción es uno de los pasajes más delicados del trabajo interior, porque exige honestidad, paciencia y una observación continua de uno mismo. Jung veía en este proceso una forma de maduración de la conciencia, un paso del automatismo a la responsabilidad interior. Ya no estás guiado solo por condicionamientos pasados, sino que empiezas a elegir de manera más consciente la dirección de tu movimiento interno. También la memoria cambia de función. Recuerdos que antes podían generar tensión, arrepentimiento o juicio, comienzan a integrarse como partes de una historia más amplia. No los borras, sino que los recolocas en un contexto de comprensión. Esto permite que la mente se libere de pesos innecesarios y recupere energía. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en una fuente de aprendizaje. Del mismo modo, el futuro pierde parte de su carga ansiógena. No porque todo sea predecible, sino porque desarrollas una confianza real en tu capacidad de responder a lo que emerja. Esta confianza es profundamente distinta de la ilusión de control. Es una seguridad tranquila, arraigada en la experiencia repetida de saber atravesar situaciones diversas sin perder tu centro. Cada vez que escuchas tu mundo interno con sinceridad, refuerzas esta base. El diálogo con el subconsciente no es una práctica separada de la vida cotidiana, sino que se entrelaza con cada gesto simple, con cada elección aparentemente banal, con cada momento de atención. Incluso la manera en que caminas, en que comes, en que hablas con alguien se convierte en parte de esta educación de la presencia. La mente aprende que no existen momentos insignificantes, porque cada instante contiene información sobre la calidad de tu estado interno. Esta continuidad de atención crea una sensación de unidad que muchas personas nunca han experimentado plenamente. Te sientes menos dividido, menos fragmentado, menos en lucha con partes de ti mismo. Esta unidad no es perfección, es integración dinámica. Siguen existiendo contradicciones, emociones complejas, dudas, pero ya no se viven como una amenaza para tu estabilidad. Se convierten en parte del movimiento natural de la psique. Jung llamaba a este proceso integración de la sombra, no como eliminación de lo que resulta incómodo, sino como reconocimiento y responsabilización de las partes menos iluminadas de la personalidad. Cuando estas partes son escuchadas, pierden la necesidad de manifestarse de forma distorsionada o destructiva. Encuentran una colocación más funcional dentro del equilibrio global. Este trabajo silencioso tiene efectos profundos también en la creatividad. Las ideas emergen con mayor frescura. Las soluciones se presentan de manera más espontánea.
La mente se vuelve menos rígida en sus esquemas. La creatividad ya no es solo un acto de esfuerzo, sino una colaboración entre conciencia y subconsciente. Muchas intuiciones nacen precisamente en los momentos de quietud, cuando no estás buscando activamente una respuesta. Es como si la mente profunda trabajara en segundo plano, conectando información, elaborando experiencias, preparando comprensiones que afloran en el momento justo. Esto te enseña a respetar los tiempos interiores y a no forzar los procesos. La paciencia se vuelve una cualidad natural, no una disciplina impuesta. Con el tiempo, esta estabilidad interna también se refleja en la calidad de tus relaciones. Cuando estás más centrado, te comunicas con mayor claridad, escuchas con más empatía, reaccionas menos impulsivamente. Las dinámicas se simplifican porque llevas menos confusión al intercambio. No buscas continuamente confirmaciones o compensaciones externas, porque tu sentido de coherencia nace desde dentro. Esto no te vuelve distante de los demás, al contrario, te hace más auténtico y disponible, porque no necesitas defender constantemente una imagen de ti. Tu identidad se vuelve más flexible, más viva, menos atada a roles rígidos. Este es uno de los efectos más maduros de la escucha del subconsciente. Una libertad interna que no depende de las condiciones externas, sino de la calidad de tu relación contigo mismo. Y así, día tras día, sin alboroto, sin gestos espectaculares, construyes una relación cada vez más estable con tu mundo interno. Cada escucha sincera refuerza esta alianza silenciosa entre conciencia y profundidad. Cada momento de presencia vuelve a la mente más ordenada, más clara, más confiable. No estás tratando de convertirte en otra persona, simplemente estás permitiendo que lo que eres emerja con mayor coherencia, con menos distorsiones, con más verdad vivida. Este es el corazón del camino. Aprender a habitar tu experiencia con respeto, atención y confianza, dejando que el subconsciente ya no sea una fuerza oscura o misteriosa, sino un aliado inteligente que acompaña tu crecimiento, orienta tus elecciones y sostiene, de manera silenciosa y constante, la construcción de una vida más integrada, estable y auténtica. Y esta alianza silenciosa, una vez estabilizada, comienza a modificar también la forma en que percibes el valor de tus experiencias cotidianas. Lo que antes parecía banal, repetitivo o insignificante, adquiere una nueva densidad de sentido. Un encuentro casual, una frase escuchada en la calle, un recuerdo que emerge mientras caminas se convierten en señales sutiles que dialogan con tu estado interno. No porque debas atribuir significados forzados a cada evento, sino porque tu atención está más viva, más sensible a las resonancias interiores. Jung hablaba a menudo de la sincronicidad como un puente entre el mundo interno y el externo, no como magia, sino como manifestación de una coherencia profunda entre psique y realidad. Cuando tu escucha interior se afina, comienzas a captar estas conexiones sin necesidad de espectacularizarlas. Las reconoces como pequeños alineamientos que orientan con discreción tu camino. Esto también cambia tu relación con la duda. La duda ya no se vive como un enemigo que hay que eliminar, sino como una señal de un pasaje que aún está en fase de maduración. Aprendes a permanecer en la duda sin agitarte, permitiendo que la comprensión emerja a su propio ritmo. Esta capacidad de tolerar la incertidumbre es una de las formas más profundas de madurez psicológica, porque libera a la mente de la urgencia de controlarlo todo y la abre a una inteligencia más amplia. El subconsciente suele trabajar de manera no lineal, uniendo elementos que la mente racional no lograría conectar de inmediato. Cuando confías en este proceso, dejas de forzar respuestas prematuras y comienzas a respetar el ritmo natural de tu evolución. También la percepción de ti mismo se transforma. La imagen rígida que tenías de tu identidad empieza a disolverse. Ya no te defines solo a través de roles, resultados o expectativas externas. Descubres una dimensión más fluida y profunda de tu ser, que no necesita ser confirmada continuamente.
Este descubrimiento trae consigo una sensación de ligereza. Te sientes menos obligado a demostrar algo, menos prisionero de comparaciones, menos condicionado por el juicio. Tu autoestima ya no depende tanto de lo que logras o de cómo eres percibido, sino de la calidad de tu relación interna. Esta es una confianza serena, estable, que no necesita ruido para existir. Jung consideraba esta estabilidad interior como una de las conquistas más valiosas del proceso de individuación, porque permite al ser humano vivir de manera más auténtica, menos fragmentada, más alineada con su verdad profunda. Incluso, el cuerpo se convierte en un aliado más claro en esta escucha. Las tensiones, las pequeñas señales físicas, los cambios de energía dejan de ser ignorados o reprimidos y se convierten en información valiosa. El cuerpo a menudo anticipa aquello que la mente aún no ha comprendido. Una sensación de cierre, una ligereza repentina, un cansancio sin causa aparente pueden indicar movimientos interiores en curso. Cuando aprendes a reconocer estas señales sin dramatizarlas, tu sistema global se vuelve más coherente. Mente y cuerpo ya no están separados, sino que dialogan de manera continua. Esta integración también reduce la fatiga mental. Mucho cansancio no nace del esfuerzo real, sino del conflicto interno, de la resistencia, de la fragmentación. Cuando estos elementos se reducen, la energía se organiza mejor y la vitalidad vuelve a fluir de manera más natural. También la relación con el tiempo cambia. Ya no vives constantemente proyectado hacia el futuro o atrapado en el pasado. El presente adquiere una cualidad más plena, más concreta. No es un presente pasivo, sino un presente habitado con lucidez. Esta presencia vuelve las acciones más eficaces, porque no están dispersas en 1000 direcciones. Cada gesto nace de una base interna más estable. Esto no significa que todo se vuelva simple o carente de complejidad, sino que la complejidad se afronta con mayor orden interior. Jung subrayaba que el orden psíquico no es rigidez, sino armonización de las partes. Cuando las partes dialogan, el sistema global funciona mejor. También los miedos profundos comienzan a transformarse. No son negados ni eliminados, sino comprendidos. Muchos miedos nacen de contenidos inconscientes no reconocidos que buscan atención. Cuando empiezas a escucharlos con respeto, pierden su carga desestabilizadora. Se transforman en mensajes que orientan hacia una mayor integración. Esto reduce la necesidad de compensaciones externas, de distracciones excesivas, de huidas constantes. Tu vida se vuelve más simple no porque renuncies a lo que te interesa, sino porque eliges con mayor conciencia aquello que realmente nutre tu equilibrio. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una aliada estratégica. Esto también se refleja en la calidad de tus decisiones a largo plazo. Ya no persigues objetivos que no resuenan de verdad contigo. No te pierdes en direcciones que nacen solo de la presión social o de la comparación. Empiezas a percibir una dirección interna más clara, aunque no siempre definida en cada detalle. Esa dirección no es un mapa rígido, sino una sensación de coherencia que te acompaña. Cada elección que la respeta fortalece la confianza. Cada desviación se percibe como una señal de realineación, no como una culpa. Esta actitud crea una relación más amable contigo mismo. La autocrítica excesiva deja espacio a una responsabilidad más madura, basada en la comprensión y no en el castigo. También cambia la calidad del aprendizaje. Ya no acumulas información solo por seguridad o control, sino que integras lo que aprendes en tu experiencia viva. El conocimiento se vuelve encarnado, no solo mental. Este es uno de los aspectos más profundos del enfoque junguiano. La psicología no como teoría abstracta, sino como transformación concreta de la calidad de la experiencia. Cuando escuchas de verdad tu subconsciente, no solo estás mejorando una habilidad mental, estás reorganizando tu manera de estar en el mundo. Cada día se convierte en una ocasión de afinamiento, de ajuste, de mayor coherencia interna. No existe un punto de llegada definitivo, porque la psique es un proceso vivo.
en continua evolución. Y justamente esa dinámica hace que el camino sea rico, creativo, profundamente humano. Mientras sigues escuchando, observando, integrando, descubres que la verdadera seguridad no nace de eliminar la incertidumbre, sino de la capacidad de atravesarla con presencia, confianza e inteligencia interior. Esa es la madurez silenciosa que se construye con el tiempo, día tras día, gesto tras gesto, escucha tras escucha, hasta convertirse en una segunda naturaleza que sostiene tu vida con una solidez calma, discreta y profundamente real. Y esta solidez tranquila, una vez arraigada, comienza a reflejarse también en la calidad de tu mirada sobre el mundo, como si la realidad externa dejara de ser un territorio que conquistar o temer y se volviera un campo de experiencia que habitar con inteligencia y sensibilidad. Ya no buscas continuamente señales de confirmación o amenaza en cada situación, porque tu punto de referencia ya no es solo externo, sino interno. Este desplazamiento de eje modifica profundamente la manera en que interpretas los acontecimientos. Un imprevisto ya no se lee automáticamente como un fracaso personal. Una crítica deja de convertirse en una herida identitaria. Un éxito ya no genera ansiedad por perderlo. Todo encuentra una ubicación más proporcionada, más realista, más humana. Jung observaba que gran parte del sufrimiento nace de una identificación excesiva con las imágenes que la mente construye de sí misma y del mundo. Cuando aprendes a escuchar el subconsciente, esas imágenes se vuelven más flexibles, menos rígidas, menos absolutas. Ya no te confundes completamente con cada pensamiento o emoción que aparece. Los observas, los reconoces, los integras, pero no permites que definan por completo quién eres. Esa distancia interna no crea frialdad, crea libertad. Es una libertad sobria, concreta, que te permite moverte en la vida con mayor lucidez. También cambia la forma en que afrontas las responsabilidades. Ya no las vives como cargas impuestas desde fuera o como pruebas para demostrar tu valor, sino como partes naturales de tu proceso de crecimiento. Esta actitud reduce el estrés crónico y devuelve dignidad incluso a las actividades más simples. Cada gesto cotidiano, cuando es habitado con presencia, se convierte en una oportunidad de alineación interna. La mente deja de buscar constantemente en otro lugar una realización imaginaria y aprende a reconocer valor en la calidad con la que vives lo que ya está presente. Esta transformación es sutil pero profunda. No se manifiesta en cambios espectaculares inmediatos, sino en una estabilidad creciente que hace tu vida menos reactiva y más coherente. También las relaciones internas entre las distintas partes de tu personalidad se vuelven más ordenadas. Partes que antes se oponían, que se saboteaban entre sí, comienzan a dialogar. La racionalidad ya no aplasta la intuición. La emotividad ya no desborda la lucidez. El impulso ya no domina la elección. Se crea una cooperación interna que vuelve el sistema más eficiente y menos conflictivo. Este equilibrio no es estático, es dinámico. Se adapta a las situaciones, evoluciona con la experiencia, se refina con el tiempo. Jung describía este proceso como una integración progresiva de las polaridades internas. Un camino hacia una totalidad cada vez más vivida y menos teórica. A medida que esta integración avanza, empiezas a percibir una mayor simplicidad en tus decisiones. No porque la vida sea menos compleja, sino porque disminuye la confusión interna. Las elecciones emergen desde un sentir más claro, menos fragmentado. Ya no necesitas largas justificaciones mentales para saber cuándo algo es adecuado para ti y cuándo no lo es. Esta claridad no es impulsividad, es coherencia interna que se manifiesta de manera natural. También la relación con el fracaso se transforma radicalmente. El fracaso pierde su carga dramática y se convierte en una información valiosa. Ya no es una condena, sino un feedback que orienta el aprendizaje. Esta actitud reduce el miedo a experimentar y abre espacio para la creatividad y la exploración. Cuando la mente no está bloqueada por el temor a equivocarse, se vuelve más fluida, más abierta,
más inventiva. Muchas soluciones surgen justamente cuando dejas de forzar el control y permites que el subconsciente colabore libremente. Este diálogo entre conciencia y profundidad es uno de los grandes motores de la inteligencia creativa. Las intuiciones no llegan como magia repentina, sino como síntesis naturales de experiencias elaboradas en silencio. Cuanto más aprendes a respetar este proceso, más desarrollas confianza en tu capacidad de orientarte, incluso en situaciones nuevas o complejas. La confianza no nace de la ilusión de preverlo todo, sino de la experiencia repetida de saber responder de forma adecuada a lo que emerge. Esta confianza interna vuelve también más estable tu sistema emocional. Las emociones ya no se viven como tormentas incontrolables, sino como movimientos energéticos que pueden ser comprendidos, atravesados e integrados. Esto no significa anestesiarse ni volverse distante, significa volverse más competente emocionalmente. Reconoces antes las señales de desequilibrio, intervienes con mayor delicadeza, te concedes tiempos de recuperación más respetuosos. Tu autorregulación se vuelve más fina, menos basada en la represión y más en la escucha. Esto tiene un impacto directo también en la salud general, porque reduce la tensión crónica que a menudo nace de conflictos internos no reconocidos. El cuerpo responde positivamente a esta mayor coherencia, y la sensación de vitalidad se estabiliza. También tu relación con el silencio sigue madurando. El silencio ya no es solo un espacio de recuperación, sino un lugar de contacto profundo con tu centro. En ese silencio, aprendes a reconocer la calidad de tu estado interno sin necesidad de palabras. Es una forma de inteligencia perceptiva que se desarrolla gradualmente. Cuanto más te familiarizas con este espacio, más accesible se vuelve también en las situaciones dinámicas de la vida cotidiana. Ya no necesitas aislarte para sentir tu centro, lo llevas contigo en las acciones, en las conversaciones, en las decisiones. Esta continuidad de presencia crea una estabilidad que no depende de las condiciones externas. Incluso en momentos de presión o cambio, hay una parte de ti que permanece orientada, lúcida, disponible. Jung veía en esta estabilidad una forma de madurez psicológica profunda, porque permite al individuo no estar completamente determinado por las circunstancias, sino participar activamente en su propia experiencia con responsabilidad y conciencia. No se trata de control, sino de participación inteligente. Esta cualidad también se refleja en la capacidad de escuchar a los demás. Cuando estás más en contacto con tu mundo interno, te vuelves más capaz de una escucha auténtica, menos inclinado a proyectar, más disponible para comprender sin defenderte. Las relaciones se enriquecen con una comunicación más real, menos filtrada por automatismos. Esto crea vínculos más sinceros, más estables, menos basados en necesidades inconscientes. No porque las relaciones se vuelvan perfectas, sino porque llevas menos confusión y más claridad al intercambio. Cada ámbito de tu vida es gradualmente influido por esta integración silenciosa. No hay un sector que permanezca completamente separado del trabajo interior, porque la manera en que piensas, sientes y actúas es un sistema único. Cuando el sistema se ordena, la vida tiende a organizarse con menos fricción. Esto no elimina la complejidad de la existencia, pero hace la navegación más fluida. Así, casi sin darte cuenta, construyes una base interna cada vez más sólida, una capacidad creciente de escuchar, integrar y orientarte con inteligencia. Este es el fruto de una escucha paciente y constante del subconsciente, no como una técnica ocasional, sino como un estilo de vida. Cada día se convierte en una ocasión de refinamiento, de mayor coherencia, de presencia más viva. No estás persiguiendo un ideal abstracto, estás aprendiendo a vivir de forma más alineada con tu realidad interna, permitiendo que tu experiencia se vuelva progresivamente más simple, más estable, más auténtica, sostenida por una confianza silenciosa que no necesita proclamaciones, sino que se manifiesta en la calidad concreta de tu manera de ser. Y al llegar a este punto del recorrido,
puedes reconocer que todo lo que ha sido descrito no es una idea para comprender de una vez por todas, sino una cualidad para encarnar lentamente, día tras día, a través de pequeños gestos de atención, escucha y honestidad interior. Escuchar el subconsciente no significa buscar respuestas espectaculares ni transformaciones inmediatas, sino construir una relación estable con lo que vive bajo la superficie de la conciencia, aprendiendo a reconocer las señales sutiles que orientan tus elecciones, tu manera de reaccionar, tu forma de habitar el tiempo. Cuando esta relación se consolida, la vida deja gradualmente de ser una lucha constante contra ti mismo y se convierte en un proceso de colaboración interna, en el que las distintas partes de la personalidad encuentran un equilibrio dinámico. Las decisiones se vuelven más simples porque nacen de una base más integrada. Las emociones más manejables porque son escuchadas en lugar de rechazadas. Los pensamientos más claros porque ya no están atrapados en esquemas automáticos. Incluso cuando surgen dificultades, ya no se viven como una amenaza a la identidad, sino como una invitación a un ajuste más profundo, a una integración ulterior. Este es el sentido más auténtico de la madurez psicológica. No eliminar la complejidad de la experiencia, sino desarrollar la capacidad de atravesarla con coherencia, presencia y responsabilidad. Jung veía en este camino una reconciliación progresiva con la propia totalidad, un retorno a una unidad interior que no es ingenua, sino consciente, capaz de contener las contradicciones sin quedar aplastada por ellas. Cuando aprendes a escuchar de verdad tu mundo interno, dejas de vivir guiado solo por reacciones, expectativas y condicionamientos, y comienzas a participar activamente en la construcción de tu experiencia. Esta participación no es control rígido, sino un diálogo vivo entre conciencia y profundidad, entre lo visible y lo oculto, entre lo que sabes y lo que aún estás aprendiendo a conocer de ti. Con el tiempo, esta cualidad de escucha se convierte en una segunda naturaleza. Ya no necesitas recordarte constantemente estar presente, porque la presencia se arraiga espontáneamente en tu forma de vivir. El silencio ya no te asusta. La incertidumbre ya no te paraliza. El cambio ya no te desestabiliza como antes. En su lugar, crece una confianza concreta en tu capacidad de orientarte, de comprender, de adaptarte sin perder tu centro. Esta confianza no es una idea positiva que te repites, sino una experiencia encarnada que nace de haber atravesado muchas veces el diálogo contigo mismo de manera sincera. Es una estabilidad discreta, que no necesita demostraciones, que se manifiesta en la calidad de tus elecciones, en la simplicidad de tus relaciones, en la claridad de tu mirada sobre la realidad. En este sentido, escuchar el subconsciente no es una práctica separada de la vida, sino el corazón mismo de una vida más integrada, más auténtica, más responsable. Cada día se convierte en una oportunidad para afinar esta escucha, para hacer más fluida la comunicación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y cuanto más se estabiliza esta coherencia, más tu experiencia adquiere una cualidad de continuidad, de solidez y de confianza serena que sostiene tu camino sin necesidad de ruido, permitiéndote habitar tu existencia con mayor lucidez, profundidad y verdad vivida.